Capítulo cuarto. Modo como el hombre se ha desarrollado de alguna forma inferior. En el capítulo primero hemos visto que la conformación homológica del hombre, su desarrollo embrionario y los rudimentos que conserva, prueban de la manera más evidente que desciende de alguna forma inferior. No constituye ninguna irresoluble objeción el hecho de estar dotado de facultades mentales del orden más elevado. Para que un ser de apariencia simiana haya podido transformarse en hombre, es necesario que esa forma anterior, lo propio que las que consecutivamente le han seguido, hayan variado todas física y moralmente. No es posible tener pruebas directas sobre este punto, pero sí podemos llegar a establecer que el hombre varía actualmente, y que sus variaciones resultan de las mismas causas y obedecen a las mismas leyes generales que las determinan en los animales inferiores. No puede caber duda alguna de que los términos intermediarios y precedentes de la serie hayan variado de una manera parecida. Las variaciones en cada periodo de descendencia han debido también ser, en algún modo, acumuladas y fijadas. Es evidente que el hombre está sujeto actualmente a una gran variabilidad. En una misma raza no se encuentran dos individuos completamente parecidos. Una gran diversidad se nota igualmente en las proporciones y dimensiones de las distintas partes del cuerpo. Por más que un cráneo prolongado parece prevalecer en algunas partes de la Tierra, y un cráneo más corto en otras, hay una gran diversidad en la forma de esta parte del cuerpo, aun en los límites de una misma raza, como entre los individuos de la América y de la Australia del Sur, y hasta entre los habitantes de un territorio tan exiguo como el de las Islas Sandwich. Un dentista eminente me asegura que hay casi tanta diversidad de dientes como de fisonomías. Las arterias principales presentan tan frecuentemente trayectos anormales, que se ha reconocido para las necesidades quirúrgicas la utilidad de calcular, estudiando 12.000 casos, el término medio de los diferentes trayectos observados. Los músculos son eminentemente variables. El profesor Turner dice que los del pie no se encuentran rigurosamente parecidos en dos cuerpos, de 50 que se observen, y presentan en algunos desviaciones considerables. La variabilidad o la diversidad de las facultades mentales en los hombres de la misma raza, sin hablar de las diferencias que en este concepto presentan los hombres de razas distintas, es demasiado notoria para que sea necesario insistir sobre ella. Lo mismo sucede en los animales inferiores, conforme hemos probado con algunos ejemplos en el capítulo precedente, y según todos nosotros podemos observar en nuestros perros y animales domésticos. Brehm insiste en el hecho de que cada uno de los monos que ha tenido en cautividad en África, tenía su disposición y humor peculiar. Menciona un babuino, notable por su inteligencia. Los conserjes del Zoological Gardens me han enseñado un mono del nuevo continente, también muy notable en este concepto. Render se apoya igualmente en la diversidad de caracteres de los monos de la misma especie que tenía en el Paraguay, diversidad, añade, que en parte es innata, y en parte resultado del trato y educación que han recibido. Sobre la transmisión de caracteres, tanto insignificantes como importantes, se ha recogido en el hombre un número mucho más considerable de hechos que en ningún animal inferior, por más que sobre estos últimos se posean muchos documentos. La transmisión de las cualidades mentales es evidente en nuestros perros, caballos y otros animales domésticos. Lo mismo sucede con especiales hábitos y gustos, con la inteligencia general, el valor, el buen y mal carácter, etc. En todas las familias del hombre observamos hechos parecidos, y los admirables trabajos de M. Galton nos han enseñado que el genio, que implica una combinación maravillosa y compleja de elevadas facultades, tiende a ser hereditario. Por otra parte, sabido es que la locura y el extravío de las facultades mentales se transmiten igualmente en ciertas familias. En todos los casos se nos alcanza muy poco sobre las causas de la variabilidad, pero podemos ver que para el hombre como para los animales inferiores, se enlazan a las condiciones a que cada especie ha estado sometida durante muchas generaciones. Los animales domésticos varían más que los en estado salvaje, lo cual, a juzgar por las apariencias, resulta de la naturaleza diversa y mudable de las condiciones exteriores a que están sujetos. Parécense en esto las razas humanas a los animales domésticos, y aun lo mismo acontece con los individuos de la misma raza cuando se encuentran esparcidos por una vasta región, como la América. Podemos notar la influencia de la diversificación de las condiciones en las naciones más civilizadas, en las que los individuos que ocupan rangos diversos y se entregan a ocupaciones variadas, presentan un conjunto de caracteres más numeroso que en los pueblos bárbaros. A pesar de esto último, se ha exagerado a menudo la uniformidad de los salvajes, que en algunos casos no existe realmente.
Si solo consideramos las condiciones a que se ha hallado sometido, no es exacto decir que el hombre ha sido mucho más domesticado que otro animal cualquiera. Algunas razas salvajes, como la de la Australia, no se hallan expuestas a condiciones más variadas que gran número de especies animales distribuidas sobre el globo. El hombre difiere además considerablemente de los animales rigurosamente domésticos, bajo otro punto de vista mucho más esencial, el de que su propagación no ha sido contrastada por una selección, sea metódica, sea inconsciente. Ninguna raza o grupo de hombres ha sido lo suficientemente sojuzgada por otra, para que se haya llegado a conservar, eligiendo así de una manera inconsciente, a ciertos individuos determinados que presentasen alguna utilidad especial para las necesidades de sus tiranos. Tampoco nunca con deliberada intención han sido escogidos determinados individuos de los dos sexos, para la procreación, exceptuando el caso bien conocido de los granaderos prusianos, en que el hombre obedecía, como era de esperar, a la ley de la selección metódica. Se asegura que en las aldeas habitadas por los granaderos y sus mujeres de gran talla, han nacido muchos hombres que han alcanzado elevada estatura. Si consideramos todas las razas humanas como no formando más que una sola especie, su distribución es enorme, y hasta algunas razas distintas, como los americanos y los polinesios, ocupan por sí solas una extensión inmensa. Es una ley muy conocida la de que las especies muy repartidas son más variables que las comprendidas en límites más reducidos, y se puede comparar más exactamente su variabilidad con la de las especies esparcidas extensamente, con la de los animales domésticos. La variabilidad no solo parece estar determinada por las mismas causas generales en el hombre y en los animales inferiores, sino que también en ambas clases de caracteres son afectados de una manera análoga. Monstruosidades que pasan con ligeras variaciones, son igualmente tan parecidas en el hombre y en los animales, que a ambos se les puede aplicar los mismos nombres y la misma clasificación, como lo prueba Geoffroy Saint-Hilaire. No hay en ello más que una consecuencia del hecho de que unas mismas leyes predominan en todo el reino animal. En mi obra sobre la variación en los animales domésticos, he tratado de agrupar de una manera aproximada las leyes de la variación, bajo las siguientes bases: la acción directa y definida de los cambios de condiciones, probada por el hecho de que todos o la mayor parte de los individuos de la misma especie, varían de la misma manera en las mismas circunstancias. Los efectos de la continuidad o de la falta de uso de las partes. La cohesión de las partes homólogas. La variabilidad de las partes múltiples. La compensación de crecimiento, ley de que aún no he encontrado ningún buen ejemplo en el hombre. Los efectos de una compresión mecánica de una parte sobre otra, como en el útero la de la pelvis sobre el cráneo del feto. Las causas que determinan la disminución o la supresión de partes. El reaparecer por reversión caracteres perdidos desde mucho tiempo. En fin, la correlación de las variaciones. Todas estas llamadas leyes se aplican igualmente al hombre, a los animales inferiores y hasta a la mayor parte de las plantas. Acción directa y definida de los cambios en las condiciones. Asunto es este sumamente difícil. No se puede negar que el cambio en las condiciones produce efectos a menudo considerables sobre organismos de todos géneros, y al primer golpe de vista parece probable que este resultado será invariable todas las veces que haya tenido el tiempo necesario para efectuarse. Pero no he podido obtener pruebas bastante claras en apoyo de esta conclusión, a la que se pueden oponer argumentos valiosos, a lo menos en lo que concierne a las innumerables estructuras adaptadas a fines especiales. Con todo, no cabe duda alguna en que el cambio en las condiciones provoca una extensión casi infinita de fluctuaciones variables, que hacen el conjunto de la organización plástica en algún grado. En los Estados Unidos, cuando la última guerra, midieron la talla a más de 1 millón de soldados, registrando los estados en que habían nacido y habían sido criados. Este considerable número de medidas ha probado que existen influencias de alguna clase que obran directamente sobre la estatura, y que el estado en que se efectúa en su mayor parte el crecimiento físico y en que se ha nacido, indicando la ascendencia, ejercen una influencia marcada sobre la talla. De este modo se ha afirmado que la residencia en los estados del oeste, durante los años de crecimiento, tiende a aumentar la estatura. Es cierto por otra parte que el género de vida de los marineros reduce la estatura, como se puede probar por la gran diferencia que existe entre la talla de los marinos y la de los soldados, en las edades de 17 y 18 años.
M.B.A. Gould ha tratado de determinar el género de influencias que obraban tan eficazmente sobre la talla, sin conseguir más que resultados negativos, a saber, que no se relacionan con el clima, la elevación del país o del suelo, ni dependen en grado apreciable de la abundancia o de la escasez de las comodidades de la vida. Esta última conclusión está en abierta contradicción con la que dedujo Villermé del estudio de los datos estadísticos sobre los quintos de las diversas provincias de Francia. Cuando se comparan las diferencias que por este concepto existen entre los jefes de la Polinesia y las clases inferiores de esta misma isla, o entre los habitantes de las islas volcánicas fértiles y los de las islas de coral poco elevadas y estériles del mismo litoral, o entre los indígenas de la Tierra de Fuego según habiten las costas oriental u occidental de su país, en las que son muy diferentes los medios de subsistencia, apenas es posible no aceptar el principio de que mejor alimentación y mayor bienestar influyen sobre la talla. Pero los hechos precedentes prueban cuán difícil es llegar a ningún resultado preciso. Recientemente el Dr. Bebdol ha probado que en los habitantes de Inglaterra la residencia en las ciudades, unida a ciertas ocupaciones, ejerce una influencia perjudicial sobre la talla y afirma que este resultado es hasta cierto punto hereditario, como en los Estados Unidos. El mismo autor admite además que allí donde una raza puede alcanzar su máximo de desarrollo físico, allí también se eleva al más alto grado de energía y de valor moral. Se ignora si las condiciones exteriores pueden producir sobre el hombre algún otro efecto directo. Debería creerse que las diferencias de clima pudiesen ejercer una influencia marcada, ya que una baja temperatura aumenta notablemente la actividad de los pulmones, y un clima cálido la del hígado. Se había admitido antes que la luz y el calor determinaban el color de la piel y la naturaleza de los cabellos, y por más que es difícil negar el que efectivamente dichos agentes ejerzan alguna influencia de este género, casi todos los observadores convienen actualmente en que sus efectos han sido solo tenues, aun después de mucho tiempo. Hay motivos para creer que el frío y la humedad afectan directamente al crecimiento del pelo en nuestros animales domésticos, pero no he encontrado pruebas de este hecho en lo que concierne al hombre. Efectos del crecimiento y de la falta de uso de las partes. Es sabido que en el individuo el uso fortalece los músculos, mientras que su falta de uso o la destrucción de su nervio propio los debilita. Cuando se pierde un ojo, a menudo se atrofia el nervio óptico. La ligadura de una arteria no solo causa un aumento en el diámetro de los vasos vecinos, sino también en el espesor y la resistencia de sus paredes. Cuando a consecuencia de alguna lesión, deja de funcionar uno de sus riñones, aumenta el otro su tamaño y cumple doble trabajo. Los huesos destinados a sostener pesos mayores aumentan de grosor y de longitud. Diferentes ocupaciones habituales producen modificaciones en las proporciones de las diversas partes del cuerpo. La Comisión de los Estados Unidos pudo comprobar que las piernas de los marineros eran un 0,217 de pulgada más largas que las de los soldados, por más que fuese la talla de los primeros menor por término medio. Al mismo tiempo sus brazos tenían 1,09 de pulgada menos, y eran, por consiguiente, desproporcionadamente cortos en relación a su escasa talla. Esta menor dimensión del brazo débese aparentemente a su mayor empleo, pero constituye un resultado imprevisto, ya que los marineros se sirven de los brazos para tirar y no para soportar pesos. Se ignora si las modificaciones precitadas llegarían a ser hereditarias en el caso en que los mismos hábitos se continuasen durante muchas generaciones, pero es probable que así sería. Render atribuye la delgadez de las piernas y el grosor de los brazos de los indios payaguás a que sus generaciones sucesivas han pasado la vida en embarcaciones, sin servirse casi de sus miembros inferiores. Otros autores han formulado opiniones parecidas sobre otros casos análogos. Según Kranz, vivido mucho tiempo entre los esquimales, los indígenas dicen que el talento y la habilidad para la pesca de la foca, arte en el que sobresalen, es hereditario. Sin duda, algo hay de cierto en esto, porque el hijo de un pescador de focas célebre se distinguirá entre los demás, aunque haya perdido a su padre durante la infancia. Se asegura que al nacer, los hijos de los obreros tienen en Inglaterra las manos más fuertes que los de las familias acomodadas. Sin duda a la correlación que existe, al menos en algunos casos, entre el desarrollo de las extremidades y el de las mandíbulas, se ha de atribuir la reducción de dimensiones que estas últimas presentan en las clases acomodadas, cuyos individuos solo someten sus miembros a un débil trabajo. Es positivo que las mandíbulas son generalmente más pequeñas entre las personas civilizadas o de buena posición, que entre los obreros ocupados en trabajos mecánicos, o los salvajes.
Pero entre estos últimos, según ha hecho notar H. Spencer, el uso más considerable para la masticación de alimentos groseros y sin cocer debe influir directamente sobre el desarrollo de los músculos masticatorios y el de los huesos con que estos se relacionan. En los niños, ya mucho tiempo antes del nacimiento, la epidermis de la planta de los pies es mucho más espesa que la de cualquiera otra parte del cuerpo, hecho que, a no dudar, se debe a los efectos hereditarios de una presión ejercida durante una larga serie de generaciones. La inferioridad en que se encuentran los europeos para con los salvajes, respecto a la vista y a otros sentidos, es indudablemente efecto de la falta de uso, acumulado y transmitido a través de muchas generaciones. Render cuenta haber observado en distintas ocasiones europeos criados entre los indios salvajes, y que han pasado con ellos toda la vida, que no por esto les igualaban en la sutileza de los sentidos. El mismo naturalista nota que las cavidades de los sentidos son más grandes en los indígenas americanos que en los europeos, lo que sin duda corresponde a una diversidad de igual orden en las diferencias de los órganos mismos. Blumenbach ha atestiguado también que las cavidades nasales son mayores en el cráneo de los indígenas americanos, y relaciona este hecho con la delicadeza de su olfato. Los mongoles de las llanuras del Asia del Norte tienen, según Follas, los sentidos dotados de una perfección sorprendente, y Pinchard cree que la mayor anchura de sus cráneos sobre los cigomas resulta del desarrollo considerable que adquieren sus órganos de los sentidos. Los indios quechuas habitan las altas mesetas del Perú, y Alcides de Orbigne asegura que han adquirido pechos y pulmones de dimensiones extraordinarias, respirando continuamente en una atmósfera muy rarificada. Las células de sus pulmones son también más grandes y numerosas que las de los europeos. Estas observaciones han sido puestas en duda, pero M. de Jorbes, que ha medido cuidadosamente un gran número de aymarás, raza vecina a aquella, que vive a una altura variando entre 10 y 15.000 pies, me informa de que difieren muy ostensiblemente de todas las demás razas que ha visto por la circunferencia y la longitud de su cuerpo. En su tabla de medidas, la talla de cada hombre está representada por 1000, refiriéndose a esta unidad las demás dimensiones. Notase en dicha tabla que los brazos extendidos de los aymaraes, más cortos que los de los europeos, lo son también mucho más que los de los salvajes. Las piernas son igualmente más cortas, y presentan la notable particularidad de que en todos los aymaraes medidos, el fémur era más corto que la tibia. La longitud del fémur comparada a la de la tibia estaba por término medio, en la relación de 211 a 252, mientras que en los europeos, medidos al mismo tiempo, la relación era de 244 a 230, y en tres negros de 258 a 241. Tienen también el húmero más corto que el antebrazo. Esta disminución de la parte del miembro más vecina al tronco parece ser un caso de compensación respecto al prolongamiento de este último, según me ha indicado M. Jorbes. Los aymaraes presentan otros singulares puntos de conformación, por ejemplo, la escasa proyección del talón. Estos hombres están tan completamente aclimatados a su residencia fija y elevada, que cuando, como otras veces, los españoles les hacían descender a las llanuras orientales, lo hacen actualmente tentados por los considerables salarios de los lavados auríferos, y sufren una mortalidad espantosa. Sin embargo, habiendo encontrado todavía M. Jorbes en las llanuras a dos familias que habían sobrevivido durante 2 generaciones, notó que habían heredado aún sus particularidades características. Era, con todo, evidente ya a primera vista, que todas estas habían disminuido, y su medida exacta probó que sus cuerpos tenían menos longitud que los de los hombres de las mesetas, mientras sus fémures se habían alargado, lo propio que sus tibias, aunque en menor grado. Estas notables observaciones, a mi modo de ver, prueban evidentemente que una residencia en gran altura, durante muchas generaciones, tiende a determinar modificaciones hereditarias en las proporcional del cuerpo, tanto directa como indirectamente. Por más que el hombre puede no haberse modificado mucho durante los últimos periodos de su existencia, por causa de un aumento o disminución en el uso de algunas partes, los hechos que acabamos de señalar prueban que su aptitud para ello no se ha perdido, y sabemos de la manera más positiva que la misma ley se aplica a los animales inferiores. De ello podemos, pues, por consiguiente inferir que cuando en una época remota los antecesores del hombre se hallaban en un estado de transición, durante el cual, de cuadrúpedos se transformaron en bípedos, la selección natural habrá sido considerablemente ayudada por los efectos hereditarios del aumento o la disminución en el uso de las diferentes partes del cuerpo. Límites de desarrollo.
El límite de desarrollo difiere del límite de crecimiento, en que las partes que afecta continúan aumentando el volumen, conservando su anterior estado. Bastará para nuestro objeto recordar la cesación de desarrollo del cerebro de los idiotas microcéfalos, a cuya descripción ha consagrado Vogt una memoria. Sus cráneos son más pequeños y las circunvoluciones del cerebro menos complicadas que en el hombre normal. La disposición de la frente proyectándose sobre las cejas, y el prognatismo espantoso de las mandíbulas da a estos idiotas algún parecido con los tipos inferiores de la humanidad. Son débiles en extremo su inteligencia y la mayor parte de sus facultades mentales. No pueden articular ningún lenguaje, son incapaces de una atención prolongada, pero se les ve inclinados a la imitación. Son fuertes y notablemente activos, brincando y haciendo muecas sin cesar. Suben las escaleras saltando de 4 en 4 los peldaños, y tienen cierta invencible tendencia a encaramarse por los muebles y a trepar a los árboles. Esta última afición nos recuerda la del propio género que se observa en casi todos los niños, y la inclinación que muestran a juguetear, subiéndose a las pequeñas elevaciones de terreno que a su paso encuentran, los corderos y cabritos, animales primitivamente alpinos. Reversión. Gran número de casos aplicables a esta ley podrían haberse comprendido en el anterior apartado. Cuando una conformación cesa en su desarrollo, pero continúa creciendo todavía hasta asemejarse mucho a alguna estructura correspondiente existente en algún miembro inferior y adulto del mismo grupo, podemos, bajo cierto aspecto, considerarla como un caso de reversión. Los miembros inferiores de un grupo nos suministran algunas indicaciones sobre la probable conformación del antecesor común de este grupo, y no sería muy creíble que una parte detenida en una de las fases de su desarrollo embrionario pudiese ser capaz de crecer hasta ejercer ulteriormente su función propia, si dicha parte no hubiese adquirido esta facultad de aumentar, en algún estado de existencia inferior, en la cual era normal la conformación excepcional o considerándolo en cuanto se parece al de un mono puede, bajo este punto de vista, ser considerado como representando un caso de reversión. Otros hay que se enlazan más rigurosamente a los hechos de reversión de que aquí nos ocupamos. Ciertas conformaciones que se encuentran regularmente en los miembros inferiores del grupo de que el hombre forma parte, aparecen ocasionalmente en este último, aunque faltan en el embrión humano normal, o si en él se encuentran, se desarrollan ulteriormente de una manera anormal, por más que este modo de evolución sea precisamente el peculiar a los miembros inferiores del grupo. Los siguientes ejemplos harán comprender mejor estas observaciones. En diversos mamíferos, el útero pasa poco a poco de la forma de un órgano doble, con 2 orificios distintos y 2 pasajes, estado que presenta en los marsupiales, al de un órgano único, no presentando otros indicios de duplicación que un ligero repliegue interno, como en los monos superiores y el hombre. Obsérvanse en los animales roedores todas las series de gradaciones entre estos 2 estados extremos. En todos los mamíferos, el útero se desarrolla en 2 tubos primitivos simples, cuyas porciones inferiores forman 2 cuernos, y según el Dr. Farre, por la coalescencia de las extremidades inferiores de los 2 cuernos, se forma el cuerpo del útero humano, mientras quedan separados en los animales que no presentan parte central. A medida que el útero se desarrolla, los 2 cuernos se acortan, y al fin desaparecen, como si fueran absorbidos por él. Los ángulos del útero se prolongan aún en forma de cuernos en los monos inferiores y en sus vecinos los lémures. No son tampoco muy raros en las mujeres los casos anómalos, en que el útero adulto está provisto de cuernos o dividido parcialmente en 2 órganos, y estos casos, según Owen, repiten este grado de desarrollo concentrado, que han alcanzado algunos roedores. Tal vez no hay en todo esto más que una simple cesación de desarrollo embrionario, con crecimiento subsiguiente y evolución funcional completa, porque cada uno de ambos lados del útero, parcialmente doble, es apto para servir al acto propio de la gestación. En otros casos raros hay formación de 2 cavidades muy uterinas distintas, con sendos pasajes y orificios especiales. No pasando por ninguna fase análoga al desarrollo ordinario del embrión, sería difícil, aunque no imposible, creer que cada uno de los 2 pequeños tubos primitivos simples pudiera llegar a ser, creciendo, 2 úteros distintos, poseyendo cada uno un orificio y un pasaje provisto abundantemente de músculos, nervios, glándulas y vasos, si no hubiesen seguido anteriormente un curso de evolución parecido, como lo presentan los marsupiales actuales. Nadie se atrevería a pretender que una conformación tan perfecta como lo es el útero anormal doble de la mujer, pueda ser el producto de un simple azar.
Y por el contrario el principio de reversión, en virtud del cual conformaciones dormidas desde una época lejana son llamadas de nuevo a la vida, podría ser el guía conductor del desarrollo completo del órgano, aun después de un gran intervalo de tiempo. El profesor Canestrini, del caso precitado y de muchos otros análogos, deduce la misma conclusión que nosotros. Entre otros ejemplos presenta el siguiente: el hombre tiene el hueso frontal formado de una sola pieza, pero en el embrión, el de los hombres como el de casi todos los mamíferos inferiores, se compone de dos piezas separadas por una sutura visible. Esta persiste en ciertas ocasiones, de una manera más o menos aparente en el hombre adulto, más a menudo sobre los antiguos cráneos que en los recientes, y muy especialmente sobre los que pertenecen al tipo braquicéfalo, que Canestrini ha exhumado del terreno diluviano. Por este ejemplo, como por los que más adelante señalaremos, parece que debemos hallar la causa de la mayor proximidad que, por ciertos caracteres, presentan con los animales inferiores las antiguas razas comparadas a las razas actuales, en el hecho de que estas últimas son, de todos los términos de la larga serie de descendencias, las que más se alejan de los primeros antecesores semihumanos. Los dientes caninos son en el hombre instrumentos de masticación perfectamente eficaces. Pero según la observación de Owen, su verdadero carácter de caninos está indicado por la forma cónica de su corona, que termina en punta obtusa. Es convexa en su exterior y plana o algo cóncava en la cara interna, que tiene en su base una tenue prominencia. Entre las razas melanianas, y sobre todo en la australiana, es donde está mejor representada la forma cónica. Los caninos están más profundamente implantados y por una raíz más fuerte que la de los incisivos. Sin embargo, como los caninos ya no sirven al hombre de arma especial para herir a sus enemigos o a su presa, pueden ser considerados como rudimentarios en lo que concierne a su función propia. En toda gran colección de cráneos humanos se pueden encontrar varios, según dice Haeckel, en los cuales los caninos sobrepujan considerablemente el nivel de los otros dientes, aproximadamente como en los monos antropomorfos, aunque en menor grado. En estos casos se ha reservado un vacío detrás de cada canino de una mandíbula para recibir la extremidad saliente de la mandíbula opuesta. Un intervalo de esta clase, notable por su extensión, se ofrece en un cráneo de Caffre, dibujado por Wagner. Si se tiene en consideración el reducido número de cráneos antiguos que se ha podido examinar y comparar con los modernos, no deja de ser interesante el comprobar que en 3 casos, a lo menos, los caninos se adelantan mucho, y son descritos como enormes en la mandíbula hallada en la Naulet. Tan solo los machos de los monos antropomorfos tienen los caninos completamente desarrollados, pero en el gorila hembra, y algo menos en el orangután del mismo sexo, se destacan considerablemente de los demás dientes. El hecho que me han garantizado de que algunas veces tienen las mujeres los caninos muy salientes, no constituye, pues, ninguna seria objeción contra la idea de que su aumento ocasional en el hombre sea un caso de reversión hacia un antecesor simio humano. El que al desecharla se burla de la idea de que la forma de sus dientes caninos y su excesivo desarrollo en otros hombres se debe a que sus primeros antecesores poseían estas armas formidables, al mostrar su ironía revela sin querer su propia línea de filiación, porque aunque no tenga intención ni fuerza para usar de sus dientes como armas ofensivas, al sonreírse irónicamente contrae involuntariamente ciertos músculos de su cara, snarling muscles, de Sir Cebel, descubriendo de este modo los dientes prestos a la acción, como el perro que se dispone a combatir. Encuéntranse ocasionalmente desarrollados en el hombre muchos músculos peculiares a los cuadrúmanos o a otros mamíferos. El profesor Blakovich ha encontrado, entre 30 hombres, 19 que presentaban un músculo que ha calificado de isquiopubiano. En 3, este músculo estaba representado por un ligamento, en los 18 restantes no se encontraban vestigios de tal músculo. De 30 mujeres, este músculo solo en 2 se presentaba desarrollado en ambos lados, y en 3, el ligamento rudimentario. Por lo tanto, este músculo parece ser más común en el sexo masculino que en el femenino, y puede comprenderse su presencia, admitiendo el principio de la descendencia del hombre de alguna forma inferior, porque en todos los animales menos elevados en la escala zoológica, en los que ha sido hallado dicho músculo, sirve exclusivamente al macho en el acto de la reproducción. M.J. Good, en sus series de valiosos trabajos, ha descrito minuciosamente en el hombre numerosas variaciones musculares parecidas a estructuras normales en los animales inferiores, y que aun contando solo los músculos más semejantes a los que regularmente existen en los cuadrúmanos, son demasiado abundantes para que los podamos detallar aquí. En un hombre de constitución robusta y cráneo bien conformado,
han sido observadas hasta 7 variaciones musculares, todas ellas representando fielmente músculos especiales a muchos tipos de monos. Este hombre tenía entre otros y a ambos lados del cuello un verdadero y robusto elevador de la clavícula, tal como se ve en muchos monos, y que se afirma se encuentra en un hombre de cada 60. Las manos y brazos del hombre son conformaciones eminentemente características, pero sus músculos están extremadamente sujetos a variar, semejando en sus variaciones a los músculos correspondientes de los animales inferiores. Estas semejanzas son o completas y perfectas, o imperfectas, y en este último caso son manifiestamente de naturaleza transitoria. Ciertas variaciones son más comunes en el hombre y otras en la mujer, sin que podamos asignar el motivo. M. Good, después de haber descrito muchos casos de esta clase, hace la siguiente observación: notables desviaciones del tipo ordinario de las conformaciones musculares siguen direcciones que indican algún factor desconocido, y que convendría mucho saber para adquirir un conocimiento inteligible de la anatomía científica y general. Puede admitirse como probable en el mayor grado, que este factor desconocido es la regresión a un antiguo estado de existencia. Es completamente imposible creer que el hombre pueda, por puro accidente, semejar anormalmente por 7 de sus músculos a algunos monos, sin haber entre estos y el hombre alguna conexión genérica. Por otra parte, si el hombre desciende de algún tipo simiano, no hay ninguna razón poderosa para que ciertos músculos no reaparezcan súbitamente después de un intervalo de muchos millares de generaciones, del mismo modo que entre los caballos, asnos y mulos se ven bruscamente surgir rayas de color obscuro sobre cierta parte de la piel, después de un intervalo de generaciones, a centenares o a millares. Estos diferentes casos de reversión están tan relacionados con los de los órganos rudimentarios citados en el primer capítulo, que hubiéramos podido incluirlos en el presente. Así, un útero humano provisto de cuernos puede considerarse como representando en un estado rudimentario el mismo órgano que se presenta en muchos mamíferos. Algunas partes que son rudimentarias en el hombre, tales como el coxis en ambos sexos, y las tetillas en el hombre, están siempre presentes, mientras que otras, como el agujero supracondiloideo, solo aparecen ocasionalmente, y por consiguiente habrían podido también ser consideradas entre las reversiones. Estas diferentes estructuras de reversión, como también las que son rigurosamente rudimentarias, revelan de una manera innegable la descendencia del hombre de una forma inferior. Variaciones correlativas. En el hombre como en los animales inferiores, muchas conformaciones parecen estar tan íntimamente enlazadas entre sí, que cuando una de ellas varía, otra hace lo mismo, sin que podamos, en la mayoría de los casos, indicar la causa. No sabemos decir cuál es la parte que predomina sobre la otra, o si sobre las dos predomina alguna, desarrollada anteriormente. Diversas monstruosidades se encuentran así enlazadas mutuamente conforme lo ha probado y Geoffroy Saint-Hilaire. Las conformaciones homólogas están particularmente sujetas a variar simultáneamente, esto mismo es lo que observamos sobre los lados opuestos del cuerpo y en las extremidades superiores e inferiores. Hace mucho tiempo Haeckel notó que cuando los músculos del brazo se desvían de su propio tipo, imitan casi siempre a los de la pierna, e inversamente. Los órganos de la vista y del oído, los dientes y los cabellos, el color de estos y de la piel, y el tinte y la constitución, están en mayor o menor correlación siempre. Además de las variaciones que se pueden incluir en las agrupaciones precedentes, queda excedente una gran clase, que provisionalmente se puede llamar espontánea, porque ignorando su origen, los casos que la componen parecen surgir sin causa aparente. Vese sin embargo que las variaciones de este género, ya consistan en ligeras diferencias individuales, ya en desviaciones de estructura bruscas y considerables, dependen mucho más de la constitución del organismo que de la naturaleza de las condiciones a que ha estado expuesto. Tasa de crecimiento. Hase visto a naciones civilizadas en condiciones favorables, como los Estados Unidos, duplicar el número de sus habitantes en 25 años, hecho que, según un cálculo establecido por Euler, podría realizarse al cabo de algo más de 12 años. Siguiendo esta proporción, la actual población de los Estados Unidos, que es de 30 millones, llegaría a ser, en 675 años, bastante numerosa para ocupar todo el globo, a razón de 4 hombres por metro cuadrado de superficie. El obstáculo fundamental que limita el crecimiento continuo de los hombres es la dificultad de encontrar su subsistencia y vivir desahogadamente. Así nos podemos explicar el ejemplo de los Estados Unidos, donde las subsistencias son abundantes y el terreno extenso. Si estos medios se duplicasen en Inglaterra,
duplicaría prontamente su población. En las naciones civilizadas el primero de los dos obstáculos sobra, sobre todo, reduciendo el número de matrimonios. La proporción más elevada de la mortalidad de los niños en las clases menesterosas es también muy importante, como lo es igualmente la mortalidad que reina en todas las edades y las diversas enfermedades que se producen en los inquilinos de habitaciones miserables y malsanas. Los efectos de las epidemias y de las guerras quedan compensados prontamente y con creces en las naciones colocadas en condiciones favorables. La emigración puede contribuir también a una detención temporal, pero no ejerce ninguna influencia sensible sobre las más pobres. Hay motivos para sospechar, según Malthus, que la reproducción es actualmente menos activa en los bárbaros que en las naciones civilizadas. No sabemos nada positivo sobre este punto porque no se ha tratado de hacer censo alguno entre los salvajes, pero resulta del testimonio acorde de los misioneros y otros que han residido mucho tiempo en aquellos pueblos, que sus familias son ordinariamente poco numerosas. Parece que en parte se puede explicar este hecho por la costumbre que tienen las mujeres de amamantar a sus hijos durante un larguísimo periodo, pero es probable que los salvajes que a menudo arrastran una vida muy penosa, y no se procuran una alimentación tan nutritiva como las razas civilizadas, deben ser realmente menos prolíficos. He probado en una obra precedente que todos nuestros animales domésticos y todas nuestras plantas cultivadas son más fértiles que las especies correspondientes en el estado de naturaleza. No constituye una objeción grave a esta afirmación el hecho de que los animales que reciben un exceso de alimento para ser cebados, o que la mayoría de las plantas repentinamente transportadas de un terreno casi árido a uno muy fértil, van mostrando mayor o menor esterilidad. Tal afirmación me conduciría a esperar que los hombres que están en cierto sentido, sometidos a una elevada civilización, serían más prolíficos que los salvajes. Es probable también que el aumento de fertilidad de las naciones civilizadas tendería a ser un carácter hereditario, como en nuestros animales domésticos. Sábese, por lo menos, que en las familias humanas se observa una tendencia a la producción de gemelos. Aunque menos prolíficos que los pueblos civilizados, los salvajes aumentarían, sin duda, rápidamente si no estuviese su número reducido rigurosamente por algún motivo. Los Santali, tribu que habita en las montañas de la India, han ofrecido recientemente un ejemplo de este hecho porque, según ha probado M. Hunter, han tenido un aumento extraordinario desde la introducción de la vacuna, desde que se han debilitado algunas epidemias, y desde que la guerra ha sido estrictamente suprimida. Sin embargo, este aumento hubiera sido imposible si sus individuos no se hubiesen esparcido por los alrededores de su país para trabajar a salario. Los salvajes se casan frecuentemente con la limitación de que nunca comúnmente lo efectúan en la edad en que se adquiere la aptitud para ello. Frecuentemente los jóvenes han de probar que pueden ganar la subsistencia para la mujer, y por lo general, han de proporcionarse, trabajando, el dote necesario para comprarla a sus padres. La dificultad que tienen los salvajes para procurarse la subsistencia limita a veces su número de una manera mucho más directa que en los pueblos civilizados, porque todas las tribus se hallan expuestas a sufrir hambres rigurosas, durante las cuales se ven precisadas a alimentarse miserablemente, comprometiendo su salud. Obligados muchas veces a llevar una vida nómada, causa esta la muerte de numerosos niños, según me han asegurado en Australia. Siendo las hambres periódicas y dependiendo principalmente de las estaciones extremas, deben experimentar todas las tribus fluctuaciones en el número de sus pobladores. Estos no pueden aumentar de un modo regular y constante, ya que no poseen medio alguno para hacer artificialmente mayor la cantidad del alimento. Cuando a ellos se ven impulsados por la necesidad, los salvajes invaden los territorios vecinos, de lo cual resulta una guerra con la tribu que los ocupa. Es verdad, por otra parte, que dos tribus inmediatas siempre están en guerra. En sus tentativas para procurarse los medios de subsistencia, hállanse expuestos a numerosos accidentes sobre la tierra y sobre el agua, y en algunos países han de defenderse, no siempre con éxito, de los grandes animales dañinos. Ha llegado a suceder en la India que algunos distritos han quedado despoblados por los estragos cometidos por los tigres. Malthus ha estudiado estas diversas causas de limitación en el aumento de población, pero no insiste bastante sobre un hecho, tal vez el más importante de todos, el del infanticidio, y las prácticas para producir el aborto.
Estas últimas reinan actualmente en muchas partes del globo, y según M. Lennon, el infanticidio parece haber predominado otras veces en una escala aún más considerable. Tal vez tales crímenes tengan su origen en la dificultad, y aún la imposibilidad, en que se encuentran los salvajes para poder alimentar a los hijos que nacen. A las causas precedentes de limitación puede añadirse tal vez la del desarreglo de conducta, pero estas últimas no resultan de una falta absoluta de medios de subsistencia, aunque hay motivos para admitir que en algunos países, como la China, se haya estimulado intencionadamente el infanticidio con el objeto de mantener la población en unos límites constantes. Si dirigimos nuestras miradas a una época extremadamente remota, antes que el hombre hubiese adquirido la dignidad del ser humano, veremos que debía entonces obrar más por instinto y menos por razón que los salvajes actuales. Nuestros antecesores primitivos semihumanos no practicarían el infanticidio, ya que los instintos de los animales inferiores nunca se muestran en tal estado de perversión que les impulsen a destruir su prole. Tampoco debían poner al matrimonio las trabas de prudencia, y los individuos de ambos sexos se aparejaban desde muy jóvenes. Los antecesores del hombre debieron tender por consiguiente a multiplicarse rápidamente, pero obstáculos de alguna clase, periódicos o constantes, contribuirían a reducir su número con más rigor tal vez que entre los actuales salvajes. La naturaleza de estos obstáculos puestos al desarrollo del hombre, como al de la mayor parte de los animales, nos es desconocida hasta ahora. Sabemos que el ganado caballar y el vacuno, que no es muy prolífico, ha aumentado con una enorme rapidez desde su introducción en la América del Sur. El animal más lento en reproducirse, el elefante, poblaría el mundo entero en algunos millares de años. El aumento de diversas especies de monos debe estar limitado por alguna causa, pero no como lo hace notar Brehm, por los ataques de las fieras. Nadie pretenderá que la fuerza reproductora actual del ganado de América haya crecido primeramente de una manera sensible para disminuir más tarde, a medida que cada región se poblase de un modo más completo. En este caso como en los anteriores, es fácil haya habido un concurso de muchos obstáculos, difiriendo según las circunstancias, en el número de los más importantes deben probablemente incluirse las carestías periódicas, resultado de las estaciones desfavorables. Lo mismo ha debido ocurrir a los antecesores primitivos del hombre. Selección natural. Hemos visto ya que el hombre varía por el cuerpo y el espíritu, y que tales variaciones son provocadas directa o indirectamente por las mismas causas generales y según las mismas leyes que rigen para con los animales inferiores. Extensamente esparcido el hombre por la superficie de la tierra, en sus incesantes emigraciones ha de haberse hallado expuesto a las más distintas condiciones. Los habitantes de la Tierra de Fuego, del Cabo de Buena Esperanza y de la Tasmania, en uno de los hemisferios, y los de las regiones árticas en el otro, deben haber pasado por muchos climas y modificado muchas veces sus costumbres antes de fijarse en sus actuales países. Los primeros antecesores del hombre, como todos los demás animales, tenderían a multiplicarse mucho más de lo que permitían sus medios de subsistencia, estarían expuestos ocasionalmente a una lucha para la existencia, y por consiguiente, hallaríanse sujetos a la inflexible ley de la selección natural. Variaciones ventajosas de todos géneros habrán sido de este modo, accidental o habitualmente conservadas, a la par que eliminadas las perjudiciales. No me refiero con esto a las pronunciadas desviaciones de conformación que solo aparecen a largos intervalos, sino solo a las diferencias individuales. Sabemos, por ejemplo, que los músculos que provocan los movimientos de nuestras manos y de nuestros pies están sujetos, como los de los animales inferiores, a una gran variabilidad. Si los antecesores simianos del hombre, de habitando una región cualquiera, y estando en camino de cambiar sus condiciones, hubiesen estado divididos en dos grupos iguales, el grupo que contendría todos los individuos más aptos por su organización motriz, para procurarse la subsistencia o para defenderse, suministraría un promedio mayor de sobrevivientes y produciría más descendientes que el otro grupo menos favorecido. Aún en el estado más imperfecto en que exista actualmente, el hombre es la forma animal más preponderante que ha aparecido en la Tierra. Se ha esparcido con mucha mayor profusión que otro tipo alguno de organización elevada, todos le han cedido el paso. Debe evidentemente el hombre esta inmensa superioridad a sus facultades intelectuales, a sus hábitos sociales que le conducen a ayudar y a defender a sus semejantes y a su conformación corporal.
La suprema importancia de estos caracteres está probada por el resultado final del combate por la existencia. Por la fuerza de su inteligencia ha desarrollado el lenguaje articulado, que ha llegado a ser el agente principal de su sorprendente progreso. Ha inventado diversas armas, herramientas, lazos, etc. Ha construido balsas o embarcaciones con las que ha podido dedicarse a la pesca y pasar de una isla a otra vecina más fértil. Ha descubierto el arte de encender fuego, y con su ayuda ha podido hacer comestibles y digeribles raíces duras y estoposas, logrando también cocer plantas, que venenosas crudas, cocidas han sido inofensivas. El descubrimiento de aquel arte, el mayor tal vez después del lenguaje, data de una época muy inferior a los primeros albores de la historia. Tan diversas invenciones, que habían hecho al hombre preponderante aún en su estado más inferior, son el resultado directo de sus aptitudes para la observación, la memoria, la curiosidad, la imaginación y el raciocinio. El acto de arrojar una piedra con la precisión con que lo hace un indígena de la Tierra de Fuego, sea para defenderse, sea para matar un pájaro, exige la perfección más consumada en la acción combinada de los músculos de la mano, del brazo y de la espalda y de un sentido táctil bastante fino. Para echar una piedra o una lanza, como para otros muchos actos, el hombre debe afirmarse sobre sus pies, lo cual exige aún la coadaptación perfecta de una porción de músculos. Para tallar un pedernal, convirtiéndolo en la herramienta de una ejecución más grosera, o para dar a un hueso la forma de un corchete o de un anzuelo, se necesita una mano completa, porque, como ha hecho notar M. Schoolcraft, el arte de transformar fragmentos de piedra en cuchillos, lanzas o puntas de flecha denota una habilidad extremada y una larga práctica. De ello tenemos una prueba en que los hombres primitivos practicaban la división del trabajo. No confeccionaba cada individuo de por sí sus herramientas de pedernal o su grosera vajilla, sino que parece que ciertos individuos se consagraban a esta clase de trabajos, recibiendo sin duda en cambio el producto de la caza. Los arqueólogos están convencidos de que un gran periodo ha debido transcurrir antes de que nuestros antecesores hayan pensado en desgastar la superficie de los pedernales, llenos de aristas, para hacer útiles pulimentados. Un animal que se pareciese al hombre, provisto de una mano y un brazo bastante perfectos para arrojar con precisión una piedra o para labrar en el pedernal un grosero útil, podría, indudablemente con una suficiente práctica, realizar casi todo lo que un hombre civilizado es capaz de hacer, tan solo en lo que concierne a la habilidad mecánica. Bajo este aspecto puede compararse la conformación de la mano a la de los órganos vocales, que sirven en los monos para la emisión de diversos gritos o de cadencias musicales como en una especie, mientras en el hombre órganos vocales muy parecidos, se adaptan por los efectos hereditarios del uso, a la expresión del lenguaje articulado. Pasemos ahora a los vecinos más inmediatos al hombre, y por lo tanto, a los mejores representantes de nuestros primitivos antecesores. Las manos de los cuadrúmanos están conformadas sobre el mismo modelo general que las nuestras, aunque aquellas están dispuestas con menos perfección, para diversos usos. Sus manos no les sirven tan bien para la locomoción como las patas al perro, así se observa en los monos que andan apoyándose sobre los bordes extremos de la palma de la mano o sobre el reverso de sus dedos doblados, como el orangután y el chimpancé. En cambio son sumamente a propósito para trepar a los árboles. Los monos cogen, como nosotros, ramas delgadas o cuerdas, entre el pulgar por una parte y los dedos y la palma por otra. Así pueden llevar a sus labios objetos bastante grandes, como por ejemplo, una botella. Los babuinos arrancan raíces con sus manos, cogen, o poniendo el pulgar a los demás dedos, avellanas, insectos y otros objetos pequeños, y sacan así los huevos y los polluelos de los nidos. Los monos americanos magullan, golpeándolas sobre una rama, las naranjas silvestres hasta que hendida la piel, la pueden arrancar con sus dientes. Otros monos abren con ayuda de los pulgares las conchas de las almejas. Se arrancan las espinas que se clavan en su cuerpo y se buscan mutuamente sus parásitos. En el estado de naturaleza rompen los frutos de cáscara fuerte golpeándolos con guijarros. Hacen rodar las piedras o las arrojan a sus enemigos, sin embargo ejecutan todos estos actos con mucha torpeza, y ni siquiera son capaces de arrojar una piedra con precisión. Dista mucho de ser verdad, a mi modo de ver, el que ya que los monos cogen torpemente los objetos, un órgano de prensión menos detallado les hubiera prestado los mismos servicios que sus manos actuales, como dice Owen. Por el contrario, no hallo ninguna razón para dudar que una mano más perfectamente organizada les hubiera sido ventajosa,
a condición de que no por esto dejase de ser propia para trepar por los árboles. Podemos sospechar que una mano perfecta les hubiera convenido menos para este género de vida, porque los monos que permanecen más en los árboles, el atelos en América y el ilobatos en Asia, tienen, o los pulgares muy pequeños y hasta rudimentarios, o los dedos adherentes parcialmente entre sí de manera que sus manos quedan convertidas en corchetes de prensión. Tan pronto como algún antiguo miembro de la gran serie de los primates habrá llegado, o por un cambio en el modo de procurarse la subsistencia o en las condiciones del país habitado, a vivir menos sobre los árboles y más sobre el suelo, su modo de andar habrá debido modificarse, pasando a ser, o más completamente cuadrúpedo, o bípedo. Los cinocéfalos frecuentan las regiones accidentadas y peñascosas, y solo por necesidad trepan a los altos árboles, casi han adquirido el modo de andar del perro. Solo el hombre ha pasado a ser bípedo y creo que podemos ver, en parte, cómo ha adquirido su actitud vertical, que constituye una de las más notables diferencias entre él y sus más próximos vecinos. No hubiera alcanzado nunca el hombre su posición dominante en el mundo sin el uso de sus manos, instrumentos tan admirablemente apropiados a obedecer su voluntad. Sir C. Bell ha insistido sobre el hecho de que la mano suple todos los instrumentos, y por su correspondencia íntima con la inteligencia, le ha asegurado la dominación universal. Pero manos y brazos no hubieran conseguido ser nunca órganos bastante perfectos para fabricar armas y arrojar piedras y lanzas con precisión, mientras hubiesen continuado sirviendo habitualmente a la locomoción del cuerpo y a soportar su peso. O mientras estuviesen solo particularmente dispuestas, como hemos visto, para permitirle vivir en los árboles. Un servicio tan rudo habría, por otra parte, embotado el sentido del tacto, del que dependen esencialmente los usos delicados a que están apropiados los dedos. Estas solas causas bastarían para que la posición bípeda fuese útil al hombre, pero hay todavía muchas acciones que exigen la libertad de ambos brazos y de la parte superior del cuerpo, la cual para este objeto debe poder reposar firmemente sobre los pies. Para conseguir este resultado tan ventajoso, los pies han pasado a ser planos, y el pulgar se ha modificado particularmente, aunque a expensas de la pérdida de toda aptitud para la prensión. Esto concuerda con el principio de la división del trabajo fisiológico que prevalece en el reino animal, y conforme al cual, mientras las manos se han perfeccionado para la aprehensión, los pies se han perfeccionado a su vez en el sentido de la sustentación y de la locomoción. Sin embargo, en algunos salvajes el pie no ha perdido enteramente su fuerza, como lo demuestra su manera de trepar a los árboles y otras acciones. Si es ventajoso para el hombre el tener libres las manos y los brazos y el poderse sostener firme sobre los pies, y su éxito predominante en el combate por la existencia no permite dudar de ello, no veo ninguna razón para que no haya sido igualmente ventajoso a sus antecesores el erguirse siempre más y el convertirse en bípedos. De este modo podían defenderse mejor con piedras o mazas, o atacar su presa, o procurarse de otro modo su alimento. Los individuos más bien formados son los que a la larga habrán triunfado mejor y sobrevivido en mayor número. Si el gorila y algunas especies vecinas se hubiesen extinguido, podría oponerse a nuestras afirmaciones el argumento, bastante sólido y verdadero en la apariencia, de que un animal no podía haber pasado gradualmente del estado de cuadrúpedo al de bípedo, porque todos los individuos que se encontrasen en el estado intermediario habrían estado muy mal apropiados para toda clase de locomoción. Pero sabemos, y esto merece reflexionarse, que existen hoy muchas especies de monos que se hallan en estas condiciones intermediarias, sin que se pueda negar que en su conjunto, están bien adaptadas a las circunstancias de su vida. Así los gorilas corren de una manera oblicua y torpe, pero más habitualmente andan apoyándose sobre sus dedos doblados. Los monos de largos brazos se sirven de ellos en ciertas ocasiones, como de muletas, y balanceándose al apoyarse en ellos se arrojan hacia adelante. Algunos ilobatos pueden, sin que les haya sido enseñado, marchar o correr en pie con bastante velocidad. Con todo, sus movimientos son pesados y no tienen el aplomo y la seguridad de los del hombre. En resumen, encontramos diversas gradaciones en los monos que hoy existen, entre el modo de progresión que es estrictamente del cuadrúpedo y el del bípedo o del hombre. A medida que los antecesores del hombre se han ido irguiendo de más en más, y modificando a la par manos y brazos para la prensión y otros usos, y pies y piernas para la sustentación y marcha, han llegado a ser necesarias una multitud de otras modificaciones de conformación. La pelvis se ha debido ensanchar, la espina dorsal enderezarse de una especial manera, la cabeza fijarse en otra posición, cambios todos que se han efectuado en el hombre. El profesor Schaffhausen admite que las enormes apófisis mastoides del cráneo humano son un resultado de actitud vertical,
faltan, en efecto, por completo en el orangután, el chimpancé, etc., y son más pequeños en el gorila que en el hombre. Otras diversas conformaciones podrían también señalarse que parecen estar en conexión con la actitud vertical del hombre. Es difícil decidir hasta qué punto de todas estas modificaciones relativas cuáles son resultado de una selección natural, o cuáles pueden haberlo sido de los efectos hereditarios del aumento de uso de algunas partes, o de su acción recíproca, unas sobre otras. No es dudoso que estas causas de cambio sobren y reaccionen entre sí, cuando ciertos músculos y los aristas huesosos que están unidos, se aumentan por uso habitual. Se ve en ello una prueba de que desempeñan una parte útil que favorece a los individuos en los que más aumentan, los cuales tenderían a sobrevivir en mayor número. El uso libre de brazos y manos, en parte causa y en parte efecto de la posición vertical del hombre, parece haber determinado indirectamente otras modificaciones de estructura. Los antecesores primitivos masculinos del hombre estaban probablemente, como hemos visto, provistos de fuertes caninos, pero habiéndose acostumbrado gradualmente a servirse de piedras, mazas u otras armas para combatir a sus enemigos, habrán ido dejando de emplear, para tal uso, sus mandíbulas y dientes. Unas y otros, en este caso, habrían reducido su tamaño, como nos lo prueba una porción de hechos análogos. En los machos de los monos antropomorfos adultos, según afirman Rutimeyer y otros, precisamente los efectos que ha producido en el cráneo el gran desarrollo de los músculos de las mandíbulas hacen que aquel difiera tan considerablemente del hombre y presta al mono la innoble fisonomía que lo caracteriza. Por consiguiente, habiéndose reducido gradualmente las mandíbulas y los dientes en los antecesores del hombre, su cráneo adulto habría presentado aproximadamente los mismos caracteres que posee en los monos antropomorfos de pocos años, y habrá llegado de este modo a parecerse mucho más al del hombre existente. Una gran reducción de los dientes caninos de los machos habrá ciertamente afectado por herencia a los de las hembras. Indudablemente el cerebro debe haber aumentado su volumen a medida que se han desarrollado por grados las diversas facultades mentales. Nadie, que yo suponga, duda de que en el hombre el mayor tamaño del cerebro, relativamente al cuerpo, comparado con el que presenta en el gorila o el orangután, no se enlace íntimamente con sus cualidades mentales superiores. Hechos análogos encontramos en los insectos, entre los cuales las hormigas presentan ganglios cerebrales de una dimensión extraordinaria, y son en todos los himenópteros mucho más grandes que en los órdenes menos inteligentes, como los coleópteros. Por otra parte, nadie supondrá que la inteligencia de dos animales, o de dos hombres dados, pueda ser exactamente juzgada por la capacidad de su cráneo. Es cierto que una pequeñísima masa absoluta de substancia nerviosa puede desarrollar una gran actividad, porque los instintos tan maravillosamente variados, las aptitudes mentales y las afecciones de las hormigas, de que todos hemos sido testigos, tienen su asiento en ganglios cerebrales que no alcanzan el grosor de una cuarta parte de la cabeza de un pequeño alfiler. Desde este último punto de vista, el cerebro de una hormiga es uno de los más admirables y sorprendentes átomos de materia que podamos imaginar, tal vez más aún que el mismo cerebro humano. La opinión de que existe en el hombre alguna relación íntima entre el tamaño del cerebro y el desarrollo de las facultades mentales, se fortalece por la comparación de cráneos de razas salvajes y civilizadas, de los pueblos antiguos y modernos, y por la analogía en toda la serie de los vertebrados. El Dr. J. Barnard Davis ha probado con numerosas medidas exactas que el promedio de la capacidad interna del cerebro era de 92,3 pulgadas cúbicas en los europeos, 87,5 en los americanos, 87,1 en los asiáticos, y solo de 81,9 en los indígenas de Oceanía. Broca ha averiguado que los cráneos de los cementerios de París del presente siglo eran de mayor tamaño que los de las sepulturas del siglo XII, en la relación de 1,484 a 1,426. Y Pritchard dice estar convencido de que los actuales habitantes de Inglaterra tienen la capacidad del cráneo más espaciosa que los antiguos. Es preciso admitir, empero, que algunos cráneos muy antiguos como el del Neandertal, son muy grandes y desarrollados. En cuanto a los animales inferiores, M. E. Bartet, comparando los cráneos de mamíferos de la época terciaria con los de los mamíferos actuales pertenecientes a los mismos grupos, ha llegado a la notable conclusión de que en las formas modernas el cerebro es generalmente mayor y sus circunvoluciones más complejas. He probado en otra obra, que el cerebro del conejo doméstico ha disminuido de tamaño, comparado con el del conejo silvestre o de la liebre,
lo cual puede atribuirse a que, viviendo los conejos en cautividad durante numerosas generaciones, han ejercitado muy poco su inteligencia a instintos, sentidos y movimientos voluntarios. El peso y el volumen crecientes del cerebro y del cráneo en el hombre han debido sufrir sobre el desarrollo de la columna vertebral que los soporta, sobre todo mientras la cabeza tendía a erguirse. En este cambio de posición, la posición interna del cerebro también habrá influido sobre la forma del cráneo, la cual, como lo prueban muchos hechos, se resiente fácilmente por acciones de esta clase. Los etnólogos admiten que puede ser modificada por el género de cuna en que se deposita el niño. Espasmos musculares habituales y una cicatriz que había resultado de una fuerte quemadura, modificaron una vez de una manera permanente los huesos de la cara. En jóvenes que después de una enfermedad, queda fijada la cabeza a un lado, o hacia atrás, un ojo ha cambiado de posición y los huesos del cráneo se han modificado, cambios que parecen resultar de una presión ejercida por el cerebro, siguiendo una nueva dirección. Estos y otros hechos nos hacen comprender, hasta cierto punto, cómo han podido adquirirse las grandes dimensiones y la forma más o menos redonda del cráneo, constituyendo los caracteres que tan eminentemente distinguen al hombre de los animales inferiores. Otra diferencia notable consiste en la desnudez de su piel. Las ballenas y delfines, cetáceos y el hipopótamo la muestran igualmente. Esto puede serles útil en el medio acuático en que están destinados a moverse, sin perjudicarles por la pérdida de calor, ya que las especies que habitan las regiones frías están protegidas por un espeso revestimiento de grasa, que llena el mismo objeto que la piel revestida de pelo de las focas y de las nutrias. Los elefantes y los rinocerontes están casi desprovistos de pelo, y como ciertas especies extinguidas que en otras épocas vivían en un clima ártico estaban entonces cubiertas de una lana, parecería que las especies actuales de los dos géneros han perdido su revestimiento piloso bajo la influencia del calor. Esto parece tanto más probable, ya que los elefantes que en la India habitan distritos elevados y frescos son más vellosos que los de los países más bajos. Podemos inferir de este hecho que el hombre haya perdido su revestimiento piloso a consecuencia de haber habitado primitivamente un país tropical. El conservarse los pelos en el sexo masculino principalmente sobre la cara y el pecho, y en ambos sexos en las conjunciones de los 4 miembros con el tronco, serían hechos que apoyarían esta afirmación, admitiendo que se haya perdido el pelo antes de que el hombre haya adquirido la posición vertical, porque precisamente las partes que han conservado más pelos son las que entonces estarían más abrigadas contra el sol. La parte superior de la cabeza presenta, sin embargo, una curiosa excepción, ya que en todos los tiempos debe haber sido una de las partes expuestas, y a pesar de ello, está espesamente revestida de cabello. Bajo este aspecto el hombre conviene con la gran mayoría de los cuadrúpedos, que tienen generalmente su superficie exterior y expuesta más espesa que la inferior. El hecho de los otros miembros del orden de los primates, a que pertenece el hombre, aunque habitando diversas regiones tórridas, están muy cubiertos de pelos, sobre todo en la parte exterior, y contradice abiertamente la hipótesis de que el hombre haya perdido la vellosidad general por la acción del sol. Por lo tanto, en vista de estos hechos, estoy dispuesto a creer que, conforme veremos a propósito de la selección sexual, el hombre, o mejor, la mujer primitiva, ha debido despojarse de sus pelos con algún objeto de ornamentación. Según una opinión popular, la falta de cola es un hecho que eminentemente distingue al hombre, pero no lo caracteriza especialmente, ya que el mismo órgano falta en los monos que por su conformación se acercan más al tipo humano. No se ha tratado de dar, al menos que yo sepa, ninguna explicación de la ausencia de cola en algunos monos y en el hombre, cosa que por otra parte, no tiene nada de extraño, porque este órgano puede presentar diferencias extraordinarias de extensión en las diversas especies de un mismo género. En algunas especies de macacos, por ejemplo, la cola es más larga que el cuerpo entero, y comprende 24 vértebras. De 25 vértebras se compone la cola en algunas especies de babuinos, mientras la del mandril no posee sino 10 pequeñas y desmirriadas, o según Cuvier, solamente 5. Esta gran diversidad en la conformación y longitud de la cola en animales del mismo género o iguales costumbres, prueba casi que este órgano no tiene para ellos una gran importancia, de la cual deberíamos esperar que en alguna ocasión llegaría a ser más o menos rudimentaria, conforme continuamente lo observamos a propósito de otras conformaciones. La cola, sea larga o corta, se adelgaza hacia su extremidad, lo que, según presumo, resulta de la atrofia, por falta de uso de los músculos terminales, con sus arterias y nervios, arrastrando también la de los huesos.
En lo que concierne a la región coxígea, que en el hombre y los monos superiores se compone evidentemente de algunos segmentos reducidos de la base de una cola ordinaria, se ha preguntado algunas veces cómo se había podido hallar tan completamente hundida en el cuerpo. La respuesta no es difícil, ya que en muchos monos los segmentos de la base de la verdadera cola se hallan parecidamente escondidos. M. Murray me informa de que en el esqueleto de un Macacus inornatus no adulto ha contado 9 o 10 vértebras caudales, que tenían juntas más que 45 milímetros de longitud, y de las que las 3 primeras parecían estar hundidas y las demás formaban la parte libre de la cola, que solo tenía 25 milímetros de larga y la mitad de espesor. Aquí las 3 vértebras caudales hundidas corresponden claramente a las 4 vértebras disimuladas por una soldadura completa, que componen el coxis en la raza humana. He tratado de demostrar que algunos de los caracteres más distintivos del hombre han sido obtenidos, según las probabilidades, o directamente, o más a menudo de una manera indirecta por selección natural. No olvidemos que no han podido ser adquiridas de este modo las modificaciones de estructura o de organismo, adaptándolo a su modo de vivir, a los alimentos que consume, o pasivamente a sus condiciones ambientes. A pesar de esto, no podemos decidir con mucha seguridad cuáles son las modificaciones que pueden ser ventajosas a cada organismo, porque ignoramos aún mucho sobre el empleo de numerosas partes y sobre la naturaleza de los cambios que deben experimentar la sangre y los tejidos para adaptar un ser a un nuevo clima o a una alimentación diferente. También debemos tener en cuenta el principio de la correlación que enlaza entre sí tantas extrañas desviaciones de estructura, como lo ha probado Geoffroy respecto al hombre. Independientemente de la correlación, un cambio en una parte puede arrastrar a otras partes a modificaciones del todo inesperadas, debidas a un aumento o disminución de uso. Conviene al propio tiempo reflexionar acerca de los hechos relativos al maravilloso crecimiento de las agallas provocadas en las plantas por la picadura de un insecto, acerca de los notables cambios de color determinados en los loros dándoles por alimentos ciertos pescados, o inoculándoles el veneno de ciertos sapos, hechos todos que prueban que los fluidos del sistema, alterados con un fin especial, pueden provocar otros cambios extraños. Sobre todo, debemos recordar siempre con modificaciones adquiridas, y habiendo continuamente servido para algún uso útil en los tiempos pasados, han debido pasar a ser muy fijas y continuar heredándose mucho tiempo. Veo actualmente que es muy probable que todos los seres organizados, incluso el hombre, presentan muchas modificaciones de estructura que ni les son de ninguna utilidad presente, ni les han sido útiles en el pasado. Ignoramos lo que produce estas innumerables pequeñas diferencias que existen entre los individuos de cada especie, porque si las explicamos por efecto de reversión, no hacemos más que apartar el problema algunos pasos hacia atrás. Por otra parte, cada particularidad ha debido tener su causa propia. Si estas causas, sean cuales fueren, obrasen más uniformes y enérgicamente durante un largo periodo, y no hay ninguna razón para que haya dejado de ser así muchas veces, su resultado sería probablemente algo más que simples y ligeras diferencias individuales. Sería más bien modificaciones constantes y muy pronunciadas. Las modificaciones, no siendo ventajosas en ningún modo, no pueden haber sido mantenidas uniformes por selección natural, ya que ésta tiende a eliminar a las que son perjudiciales. A pesar de todo, la uniformidad de carácter podría resultar de la que se supone en sus causas determinantes, y podría ser efecto también del libre cruzamiento de muchos individuos. De esta manera, el mismo organismo podría adquirir, durante periodos consecutivos, sucesivas modificaciones, que se transmitirían casi uniformemente en tanto que se conservasen las mismas causas influyentes y el cruzamiento libre. En cuanto a lo que concierne a las causas determinantes, solo podemos decir, a propósito de las variaciones espontáneas, que se enlazan más íntimamente a la constitución del organismo variante que a la naturaleza de las condiciones a que se encuentra sometido. Conclusiones. Hemos visto en este capítulo que como otro animal cualquiera, estando el hombre actual sujeto a diferencias individuales multiformes, o variaciones ligeras, lo habrán estado también sin duda sus primitivos antecesores, ya que entonces como ahora, son provocadas por las mismas causas y regidas por las mismas leyes generales y complejas. Tendiendo a multiplicarse todos los animales con más rapidez que sus medios de subsistencia, lo mismo habrá sucedido a los antepasados del hombre, lo que inevitablemente los habrá arrastrado a una lucha por la existencia y a la selección natural. Esta última habrá sido considerablemente ayudada en su acción por los efectos hereditarios de los órganos desarrollados por aumento de uso, ya que ambos fenómenos influyen constantemente uno sobre otro.
Parece también que el hombre ha adquirido muchos caracteres insignificantes por selección sexual. Otra clase de cambios, no explicada y tal vez bastante importante, debe atribuirse a la acción uniforme de estas influencias desconocidas, que ocasionalmente provocan en nuestros productos domésticos las desviaciones bruscas y pronunciadas de conformación, de que presentan algunos ejemplos. A juzgar por las costumbres de los salvajes y de la mayor parte de los cuadrúmanos, los hombres primitivos antecesores nuestros, simio-humanos, vivían probablemente en sociedad. En los animales rigurosamente sociables, la selección natural obra algunas veces indirectamente sobre el individuo, no conservando sino las variaciones que son útiles a la comunidad. Una asociación que comprende gran número de individuos bien dotados triunfa de aquellas cuyos miembros no están tan favorecidos, por más que cada uno de los individuos que componen la primera no presente tal vez ninguna superioridad sobre los demás miembros de la misma comunidad. Así han sido adquiridas muchas conformaciones sorprendentes de los insectos sociables, que prestan escasos o nulos servicios al individuo o a su prole, tales como el aparato colector del polen, el aguijón de la abeja obrera y las fuertes mandíbulas de la hormiga soldado. Ignoro si alguna conformación ha sido modificada únicamente para el bien de la comunidad en los animales sociables superiores, por más que haya algunas que parecen prestarle servicios secundarios. Por ejemplo, los cuernos de los rumiantes y los fuertes caninos de los babuinos parecen haber sido adquiridos por los machos en el concepto de armas para la lucha sexual, pero sirven también para la defensa de la manada. Como veremos en el capítulo siguiente, el caso difiere completamente en lo que concierne a ciertas facultades mentales, porque éstas han sido principal y casi exclusivamente adquiridas en ventaja de la comunidad, y solo es indirecto el beneficio que sacan al propio tiempo de ellas los individuos que la componen. A menudo se ha objetado a las ideas que acabamos de exponer que, siendo el hombre uno de los seres más débiles y el menos apto para defenderse que existe en la naturaleza, debía ser aún más débil y menos apto cuando, en sus condiciones anteriores, se encontraba en un estado de menor desarrollo. El duque de Arguill, por ejemplo, afirma que la conformación humana ha divergido en la del bruto en el sentido de un debilitamiento físico y de una mayor impotencia. Divergencia que, entre todas las demás, no puede atribuirse a la simple selección natural. Este escritor invoca el estado de desnudez y sin defensa del cuerpo, la falta de grandes dientes o garras adecuadas a este uso, la escasa fuerza que tiene el hombre, su poca rapidez en las carreras, la insuficiencia de su olfato para hallar su alimento o evitar el peligro. Podría añadir además a estas imperfecciones la pérdida más grave de su aptitud para trepar a los árboles al huir de sus enemigos. Viendo que los habitantes de la Tierra del Fuego pueden subsistir sin vestidos en su horrible clima, no consideramos que la pérdida del vello haya sido tan perjudicial al hombre primitivo que habitaba un país cálido. Cuando comparamos al hombre sin defensas con los monos, muchos de los cuales están provistos de formidables dientes caninos, recordamos que solo en los monos machos estos dientes alcanzan desarrollo completo y les sirven esencialmente para luchar contra sus rivales. Las hembras, que no los poseen tan desarrollados, no por esto dejan de subsistir. Respecto a la fuerza y a la talla del cuerpo, no sabemos si el hombre desciende de alguna especie comparativamente pequeña, como el chimpancé, o de una tan vigorosa como el gorila. Por lo tanto, no podemos decir si el hombre ha pasado a ser más grande y más fuerte, o más pequeño y más débil de lo que eran sus antecesores. Sin embargo, debemos calcular que un animal de gran talla, y dotado de fuerza y de ferocidad, y pudiendo, como el gorila, defenderlo de todos los enemigos, probable, aunque no necesariamente, no llegaría a ser sociable. En tal caso, esto hubiera constituido un obstáculo inmenso para que el hombre adquiriese sus cualidades mentales de elevado orden, tales como la simpatía y el afecto para con sus semejantes. Considerándolo de esta manera, habría sido ventajoso al hombre deber su origen a un ser comparativamente más débil. La poca fuerza corporal del hombre, su escasa velocidad en la locomoción, su carencia de armas naturales, etc., están compensadas con exceso, primero por sus fuerzas intelectuales, que le han permitido, aun en su estado salvaje, fabricar armas útiles, etc., y segundo por sus aptitudes sociales, que lo han impulsado a ayudar a sus semejantes, y a recibir, en pago, ayuda de ellos. No hay país en el mundo en que más abunden las fieras que en el África meridional, ningún país en que las privaciones y la vida iguale a la de las regiones árticas, y con todo esto, una de las razas más mezquinas y ruines, la de los bosquimanes, se mantiene en el África del Sur, de la misma manera que los esquimales persisten en las regiones polares.
Los primeros antecesores del hombre eran sin duda inferiores, por la inteligencia y probablemente por sus disposiciones sociales, a los salvajes más desgraciados que existen actualmente. Pero es perfectamente concebible que pueden haber existido y hasta prosperado, si al propio tiempo que perdían por una parte lentamente su fuerza brutal y sus aptitudes salvajes, ganaban por otra parte en inteligencia. Pero aún concediendo que los antecesores del hombre hayan estado más desprovistos de recursos y de medios de defensa que los salvajes modernos, no se habrían hallado expuestos a ningún peligro particular si hubiesen habitado algún continente cálido o alguna grande isla, como la Australia, la Nueva Guinea o Borneo. El orangután habita aún en esta última región. Sobre una superficie tan considerable como la de una de estas islas, la competencia entre las tribus habría, en condiciones favorables, bastado para elevar al hombre por la ley de sobrevivir los más aptos, combinada con la de los efectos hereditarios del hábito, a la elevada posición que ocupa actualmente en la escala de la organización.